Yo soy el doctor Pedro Corona Chávez y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Todo inició justo sí en otoño de 2021 haciendo trabajo de campo con los muchachos y un comunero de ahí de San Isidro Altahuerta, tenencia de San Pedro Jácuaro, pues se acerca y empezamos a platicar y él me comenta pues todo el drama que ha existido desde hace ya más de 25 años. Me comenta de su familia, me comenta de su hija, me comenta de parientes y además él me comenta claramente, me lo dice desde ese momento, que haciendo cuentas, él me lo decía muy claramente, pues ellos entendían que esta enfermedad había aparecido después del inicio de la operación de la planta geotérmica. Entonces yo con esta información pues me intriga, me preocupa y regreso y me dedico a buscar en redes sociales y redes sociales está llena, hay muchísima información. Encontré que hay al menos 3 iniciativas legislativas de diputadas federales, locales, que ya habían intentado promover la atención a este problema. La primera de 2005, entonces en ese momento comprendo que hay una narrativa de la población que ya había sido escuchada por algunos legisladores, pero en realidad por alguna razón no había sido particularmente atendida. Y lo otro, empiezo a ver algunas estadísticas de informes, de tesis, incluso del Seguro Social, y observo que efectivamente señalan ya con mucha claridad que hay un alto índice de enfermos, una prevalencia alta es el término clínico, y a partir de ello digo, esto es una realidad. Y entonces, pues yo les comento, les digo, miren, pues si quieren que les ayudemos, por favor soliciten a la Universidad Michoacana para poder hacer pues una primera exploración. Entonces, hacemos esta exploración yendo a muestrear alrededor de 20 manantiales de aquí del instituto. Colectamos estas muestras de los manantiales solo de la tenencia de San Pedro Jácuaro y encontramos que el 35% efectivamente de los manantiales presentaban concentraciones de metales pesados. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto seguimos documentando y encontramos que incluso ya hay publicaciones que demuestran que efectivamente hay anomalías de arsénico, anomalías de algunos metales, hay una tesis de maestría, hay una tesis doctoral específicamente de un investigador alemán que viene a hacer su trabajo doctoral en los azufres y él esto lo publica en el 2000, él estuvo muestreando por lo tanto a fines de los años 90 y en el artículo específicamente declara que hay un impacto ambiental de la planta geotérmica causado por derrames, registra un derrame histórico que ellos tuvieron hacia Marabatío. Entonces, con este informe lo único que hicimos fue verificar la narrativa de la población, no solo de enfermos, sino también, bueno, pues que había anomalías en la planta geotérmica. Eh, para preparar un informe me dediqué también un poco a averiguar a nivel mundial si las plantas geotérmicas contaminan, porque siempre habían dicho, oye, no, pues son energías limpias y mira, el proceso es que extraemos el vapor, generamos con turbinas y reinyectamos, entonces aquí nunca pasa nada, como si fuera una especie de sistema circular termodinámico, pero eso en la naturaleza es imposible. Hay procesos de operación, hay fallas, manejan presiones muy altas. Descubrimos que efectivamente a nivel mundial se declaran al menos 10 tipos de posibilidades de contaminación de una planta geotérmica. Te estoy hablando de Nueva Zelanda, te estoy hablando de Italia, te estoy hablando de Filipinas, por ejemplo. Y entonces estos reportes han sido mitigados, han sido resueltos. Ha habido denuncias de la población también. Entonces, aquí, después de que la planta geotérmica comienza a funcionar en 1982, en realidad pues son décadas y no ha habido un solo reporte de absolutamente nada, excepto que la población, cuando ya comienza uno a acercarse con ellos, pues nos dicen lo que ha ocurrido, que sí ha habido derrames, que han observado el manejo de sus residuos de manera irregular, y entonces
pues bueno, con esto, ¿qué ocurre? Pues ya nos involucramos de lleno con la universidad y pues les entregamos este informe. Es un informe preliminar y un comunero que era entonces líder del Consejo Indígena de San Isidro Altahuerta decide convocar a su comunidad y hacen una demanda ambiental. Esta demanda ambiental entró el 21 de diciembre de 2021, precisamente. Y entonces se recibe y personalmente el procurador ambiental de ese momento, que era el maestro Arturo Chávez, él dice, yo creo que es competencia probablemente federal, porque es Comisión Federal de Electricidad, posiblemente, y es agua, entonces debería ser federal, pero yo lo que haría es, con este informe y con esta denuncia, convoco para que estemos todos los protagonistas responsables. Y entonces se da un tiempo de prácticamente 5 meses, en mayo de 2022, comienzan mesas interinstitucionales y efectivamente todos sentados en la mesa, incluyendo Comisión Federal de Electricidad, con agua, SEAC, Consejo Estatal de Cuencas, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente es el convocante a través de la Procuraduría Ambiental, porque Procuraduría Ambiental depende de Secretaría de Medio Ambiente, y entonces se generan mesas interinstitucionales, comenzamos a trabajar con ellos y hay una sensibilidad particular de parte del Instituto de Ciencia y Tecnología y el director regional de CONACYT, la doctora Alejandra Ochoa, y bueno, pues se genera un proyecto de investigación de Estado, de interés de Estado. Y a partir de ello comenzamos a generar, por lo tanto, 3 líneas y vertientes de investigación. Estas 3 vertientes de investigación fueron precisamente el área clínica, el área médica, porque bueno, descubrimos que no había en ningún lado un censo, una estadística que pudiera dar certeza, no que existiera este número anómalo, nosotros ya estábamos convencidos por la narrativa de la población, pero es evidente que necesitábamos estadísticas para poder presentarlas. La segunda fue obviamente tratar de trabajar verificar las anomalías ambientales de agua, aire, suelo, y entonces formamos equipos con especialistas que pudiesen trabajar cada uno su disciplina. ¿Y por qué? Bueno, pues porque evidentemente la población que está enferma en la región de Oriente de Michoacán, específicamente en el municipio de Sinapecuaro y del municipio de Hidalgo, y en algunos municipios circundantes como Queréndaro y Marabatío también, y entonces ahí los enfermos son menores de 30 años y a esto se le declara enfermedad renal crónica de origen no determinado, y esto es el medio ambiente, y por lo tanto pues había que averiguar todo esto. Una vez que ya realizamos este proceso, digamos, de investigación, se continuaron las mesas interinstitucionales. Tenemos muchísima esperanza realmente de que comenzando a recibir estos resultados, también se desarrollaran acciones de incidencia, que era la propuesta del mismo proyecto. El proyecto es de PRONAI, con doble I latina, que son proyectos nacionales de investigación e incidencia, donde se habría constituido un colectivo de investigación e incidencia que incluía a la población, que incluía a las instancias gubernamentales y el área académica. Era un panorama excelente, ideal para poder trabajar. Nosotros comenzamos a presentar las diferentes pruebas, pedimos a Comisión Federal de Electricidad que nos diera sus datos para enriquecer. Si ellos argumentaban que pues ellos nunca han contaminado porque han tenido estas 2 verificaciones semestrales durante estas décadas y pues nunca ha pasado nada, pues le dijimos, oiga, pues muéstrenoslas para saber cómo han verificado. Quisiéramos ver pues los datos que enriquezcan la investigación. Ellos formaban parte del colectivo de investigación e incidencia y les pedimos también pues obviamente que participaran con datos que ellos habrían generado. Ellos estarían obligados a hacer un muestreo de toda la región de agua, no nada más de agua, sino de aire, y garantizar cada 6 meses el no impacto. Y estos estudios de no impacto implicarían no solamente ir a tomar una muestra de agua, sino ver obviamente que el agua que está bebiendo la gente no esté contaminada. Entonces ellos se negaron absolutamente, nunca hubo un dato,
Siempre hubo una negativa permanente, se les solicitó por oficio, se les pidió en la misma, el colectivo de investigación e incidencia, en estas mesas se les solicitó y ellos nunca lo quisieron hacer. Entonces, claro que hay algo que esconde, esto es natural, no hay que ser muy inteligentes para entender ello. Entonces, creo que aquí algo muy importante mencionar es que ellos en algún momento nos dijeron, bueno, pues nosotros muestreamos 60 manantiales alrededor, ¿no? Resulta que de esos 60 manantiales, por lo menos el 60% son para verificar la operatividad de sus pozos, para ver la parte productiva, ¿no? Entonces, esta tenencia específicamente de San Pedro Jácuaro jamás la habían muestreado, nunca la habían muestreado. Y entonces, pues bueno, así se llevó a cabo este proceso y los recursos llegaron finalmente en 2023. Comenzamos a trabajar de manera intensa ya 2023, fines de 2023, 2024, y a fin de año de 2024 se entrega a CONACYT un informe técnico, un informe administrativo, y esperamos un tiempo porque había un acuerdo de discrecionalidad con las instancias gubernamentales, porque nosotros queríamos que cuando habláramos con la comunidad y habláramos de resultados de posible toxicidad, de relativa toxicidad de su ambiente, de que esta narrativa se cumplía con métodos estadísticos, con el análisis de niños que van a ser potencialmente enfermos. Claro que es un drama. Y entonces esperamos para que se establecieran programas de incidencia para llevar agua limpia, para que hubiera programas de detección temprana, para que hubiera un tamizaje en la población, para que se generaran y detonaran programas de atención incluso a los enfermos, porque son terminales y una vida digna merecerían, ¿no? Entonces esto no ocurrió y esperamos a que esto, con insistencia, con oficios incluso, se entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente solicitando ya entregarle los resultados para discutirlos todos y poder realmente en una mesa poder obviamente plantear algo para la población, porque aquí el objetivo de este proyecto es fundamentalmente llegar obviamente a soluciones. En cualquier parte del mundo considera que hay un problema de salud pública. Problema de salud pública significa que hay enfermos en una población por alguna razón. Puede ser una epidemia o como en este caso hay causas ambientales que lo están generando. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que desafortunadamente en México se encuentran fragmentadas las instituciones de medio ambiente y de salud. Es decir, salud va por su cuenta y medio ambiente va por su cuenta. Es decir, se llevan a cabo estudios, existen legislaciones en una y otra, pero no se miran. Entonces, finalmente, habría que pensar, por ejemplo, en el momento en que se instala una industria extractiva, como una planta geotérmica o una industria minera. Claro que va a haber un mayor consumo de agua, claro que va a haber devastación ambiental y hay consecuencias. Esas consecuencias pueden sí o no repercutir de inmediato en la salud, pero incluso en el mismo medio ambiente es muy probable que nosotros pensemos en que hayamos perdido especies biológicas muy importantes que hoy no sabemos. ¿Sí? Tú piensas que hay declarado a nivel mundial que el 35% de los vapores que extraen se pierden en la atmósfera. El 35% del volumen, toneladas de agua en estado de vapor. Y todo esto se dispersa en la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? En ningún lado está escrito. Entonces, ante esa situación, ante esta fragmentación de medio ambiente y de salud, claro que en este caso la población tiene un impacto muy fuerte, comienza a presentar enfermos y entonces hay implicaciones, por supuesto, del área medioambiental, porque su agua no es buena y ellos no lo sabían, y desde el punto de vista de salud comprenden que estos enfermos continúan apareciendo y hay un impacto económico, hay una depresión. Si aparece un enfermo en una familia desprotegida económicamente, que no tenga servicio de salud,
tú imaginas lo que todo eso implica. Entonces, es muy clara las líneas de salud y medio ambiente. ¿Por qué? Pues habría que estudiarlas. El área psicosocial, porque la idea era ir a ver tu alimentación, la manera de tu autocuidado. Obviamente la alimentación es precaria y desafortunadamente entre más precaria, más se tiende a ir hacia alimentos chatarra, desafortunadamente. Entonces, la idea era generar, obviamente, a la par que se hacía el trabajo de investigación, ya llevar campañas para hablarles de ello y además comprender cuál es la situación de esta población en estado de, pues, de salud mental también, ¿no? Sí. Mira, esto es fundamental. El trabajo que se publicó en 2000, Birkley y Merkel son los autores de este artículo. Ellos colectaron alrededor de 80 muestras y la mitad de ellas fueron de medio ambiente, o sea, las otras 40 aproximadamente de pozos. Él ya conectó en realidad la relación de medio ambiente con la relación geotérmica. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, pues identificar las aguas termales, porque puede haber una firma natural, por supuesto. O sea, son aguas termales desde la época prehispánica, se conocen. ¿Cuáles son los números anómalos de concentraciones de algunos elementos pues, que aquí en Morelia no están, pero ya están, es otro ambiente? Entonces, ¿cuál es la manera de conectar? Bueno, pues que uno vaya a ver los tres tipos de agua posibles. ¿Cuáles son? Pues el agua geotérmica, que ellos tienen en sus pozos, en sus presas de enfriamiento, y entonces hay una base de datos que nos muestra cómo se comporta, cuál es la concentración del agua que están extrayendo de manera natural, es decir, ellos, porque después teóricamente la van a reinyectar, pero bueno, esa está ahí y ahora sabemos que tienen pérdidas por todos lados. Bueno, la otra, el agua meteórica, relacionada con manantiales que deberían de ser relativamente potables. Es decir, hay una interacción agua-roca, de esta agua que se infiltra, y esta agua pues con la roca tiene una relación, pero el agua tendría una relación relativamente potable. Hay elementos que no deben de estar ahí. Como también al mismo tiempo, por la relación ambiental, sabemos que algunos pueden verificarse a diferencia de otras regiones. Y hay una tercera, que es un componente, que es las aguas termales mismas, las que utilizan para los balnearios y todo ello. Estas aguas termales son aguas que entran y tienen una relación de contacto, de calentamiento en la parte del interior del subsuelo y después generan su vapor que la gente aprovecha, temperaturas alrededor de 40 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Nuestro trabajo fue revisar los manantiales que habían sido analizados, las aguas de río que habían sido analizadas, la comparación con el agua geotérmica y nuestro muestreo, el de este proyecto, ya dada esta base de datos tan robusta, dijimos, ¿qué hace falta? Pues el agua que bebe la gente, principalmente. Entonces fuimos con las comunidades y les dijimos, oigan, ¿de qué agua beben en esta tenencia, en esta comunidad? No, pues tenemos 5 manantiales. Bueno, pues díganos cuáles son los 2 o 3 más importantes. Nos llevaron a ellos, con ellos fuimos, hubo un trabajo colectivo con ellos. Y entonces el análisis hidrogeoquímico que hicimos fue precisamente, en principio, reconocer la posible toxicidad, cuáles eran los manantiales relativamente tóxicos y después cuál es la relación ambiental en todo un proceso hidrológico de precipitación, infiltración, escorrentía y obviamente de generación de manantiales, por ejemplo. Entonces, claro que uno encuentra números anómalos y hay ya obviamente modelos de flujo que te permiten identificar la trazabilidad y obviamente la relativa procedencia de elementos que están y no deberían de estar. Y entonces esta conexión definitivamente antes no se había hecho, sin embargo sí ya se había reportado. Hay, por ejemplo, Sinapecuaro se reconoce desde hace más de creo que 20 años, ya con documentos mexicanos, que es una zona de anomalía de arsénico. O sea, los manantiales de Araró, la misma población de Sinapecuaro lo sabe. Entonces, estos resultados hacia San Pedro Jácuaro igualmente se encuentran otras anomalías de otros elementos. Y nosotros encontramos entonces, para cerrar el tema de la hidrogeoquímica, encontramos elementos que se reconocen en geoquímica como trazadores, es decir, yo persigo tu procedencia, ¿no? La procedencia en este caso son elementos químicos que pueden tener una relación de origen geotérmica.
Y entonces este origen geotérmico pues es el silicio, es el boro, es el aluminio, es precisamente el arsénico, ¿verdad? Es el estroncio. El estroncio no tiene por qué ser alto ahí, y lo es, ¿no? Entonces, estas anomalías, digamos, de estos elementos químicos en desproporciones y en una trazabilidad desde la fuente hacia su zona de donde haya sido colectada la muestra de agua del manantial, nos lleva definitivamente a una indicación que es muy clara. Claro, yo te diría, cualquier industria en México y en el mundo va a decir, demuéstrame que es verdad, con un modelo matemático, y te voy a descalificar porque yo ya hice 2 análisis, como dice el secretario de Medio Ambiente, ¿no? Ya tenemos 2 análisis que no nos muestra eso, ¿no? Pero esto comparado con casi una centena de datos originales, con la correlación de más de 200 datos ya de la batería, digamos, que existe bibliográfica, habría, habría muchas dificultades para alguien tratar de colocar en la mesa una comparación con estos datos. Entonces, yo creo que la negativa de una industria lo va a hacer siempre porque para ellos son intereses económicos. La conectividad con una enfermedad también es muy difícil de demostrar. ¿Qué se requeriría aquí? Se requeriría una voluntad de atender, seguramente, para empezar, reconocer que hay este número anómalo de enfermos y atenderlos, independientemente de la causa. Si el número es alto, atenderlos. Y la segunda, bueno, comencemos a ver efectivamente el derecho que tienen ellos al agua, ¿no? Y ver realmente si existen estas indicaciones. ¿Tienen dudas? Vayan a ver. Entonces, están los sitios perfectamente determinados ya. Afortunadamente, nosotros sí queremos hacer públicos los datos para que ellos vayan a ver y hagan sus comparaciones, pero que los hagan de manera honesta. Igual Comisión Federal de Electricidad, ojalá lo hiciera, ¿no? Bueno, desde el punto de vista científico, eh, nosotros llegamos a afirmaciones que tienen que ver, como te decía ahorita, por el comportamiento de un conjunto de elementos químicos. No es un elemento químico que te va a decir, mira, este definitivamente lo es. No, es un análisis geoquímico profundo, pero es como los isótopos son elementos químicos de número atómico idéntico, pero de una masa atómica un poco más grande. Y los isótopos particularmente tienen una sensibilidad, digamos, para poder estar en equilibrio en ciertos ambientes. Entonces eso a nosotros nos permite identificar estos 3 ambientes que yo ya te mencionaba: el meteórico, el geotérmico y el hidrotermal, o su mezcla, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos completamente ciertos es que hay mezcla de aguas. Es decir, lo que es irrefutable es que hay una mezcla de agua geotérmica con agua meteórica, y que gran parte del agua que consume la gente lleva una mezcla en proporciones diferentes. Esto es irrefutable con lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Ahora, claro que un estudio geoquímico, incluyendo por ejemplo el del aire, requiere monitoreo. Hay que ser como, digamos, científicos en este sentido y manejar los datos como debe de ser. Nosotros hicimos 2 muestreos de campaña, o sea, uno de lluvias y uno de estiaje, en los mismos sitios, para ver variaciones. Entonces tenemos mucho control de todos los sitios a los que nos llevó la comunidad. Pero en realidad, como estos derrames son intermitentes, como estas variaciones pueden generarse a través del tiempo, se requeriría, y es una de las recomendaciones de incidencia que nosotros estamos proponiendo, que haya un monitoreo permanente del agua de estas comunidades, que haya un comité institucional con comités comunales que permitan obviamente verificar constantemente la calidad de agua. Y eso significaría estar identificando procesos que a lo mejor nosotros no vimos. Y entonces creo que aquí es esta parte de la, digamos, de los hallazgos que nosotros encontramos, pues es sin lugar a duda la mezcla de agua. Por lo tanto, es una evidencia más a las que nosotros observamos en campo de la forma en que opera la planta geotérmica. Las soluciones tienen concentraciones de elementos metálicos que superan por decenas los límites permisibles de medio ambiente.
ni siquiera la norma 127, que es de agua potable, la 001, que es de aguas superficiales. Entonces, ¿cuál es la norma de aguas superficiales? Si tú colocas una presa de enfriamiento, esto, pues por supuesto que es veneno, es líquido confinado, ¿sí? Eh, entonces, el confinamiento de líquidos altamente peligrosos debería de tener un rigor industrial para poder evitar que haya pérdidas. Ejemplos: estas concentraciones de estas presas son como piscinas grandes, color turquesa, que todo el mundo puede ir a ver, pero esas aguas son extremadamente tóxicas en todos los elementos y más que haya. Plomo, mercurio, una cantidad. O sea, si uno quisiera realmente ir a hacer un ejercicio de elementos pesados, hay. Entonces, ¿de qué manera se tendrían que manejar los residuos? Claro, estas presas teóricamente se llevan por tubería y se reinyectan. Entonces, y deberían de estar ahí quietecitas, ¿no? Pero resulta que puede haber fallas en que mantengan ese volumen. Si hay una precipitación anómala, atípica, se va a desbordar. Si ellos en el pozo están vertiendo más agua de la que debieron y supera los mismos niveles de la misma presa, se va a desbordar, ¿sí? Y hay evidencias de todo eso. Lo ves, la vegetación quemada, ves los canales que ellos han construido a mano, y también las tuberías que conducen estos líquidos para ser reinyectados son una serie de válvulas que tienen un goteo permanente. Entonces estas pérdidas van cayendo ahí directamente a la superficie. Y además verificamos que en efecto deberían de tener obviamente una base, una geomembrana, si no es que una estructura de cemento con geomembrana que evitara la infiltración. Y observamos que no la tiene en algunos casos. Entonces, creo que aquí es claro que se podrá negar. Entonces, ¿qué se necesitaría? Pues que Semarnat y Profepa hicieran un reporte público para decir: miren, fuimos a ver estas 56 presas de enfriamiento, verificamos toda la tubería para evitar el manejo de residuos altamente tóxicos. Ese es el punto fundamental. Los ríos es pues la expresión de escurrimiento, obviamente de los procesos de infiltración, y los ríos se alimentan constantemente de manantiales que también pueden ser obviamente secundarios o numerosos, pero de alguna manera es como si nosotros tuviéramos un flujo de sangre de un sistema circulatorio de un sistema mucho más complejo. La salud de un río es fundamental en todos sentidos y es una manera de verificar la salud medioambiental. Esto se maneja a nivel biológico, yo no soy biólogo, pero muchos manejan que si hay luciérnagas alrededor de un río, esto es muy, muy sano, ¿no? Entonces, colectamos efectivamente muestras también de ríos, de ríos principales que drenan hacia Sinapecuaro, del lado del sistema de Lerma, y del río Tejamaniles, que es el que drena después hacia San Pedro y que después drena hacia el Balsas, para verificar la salud de ese río. Y ahí encontramos la mayor muestra, digamos, de esa mezcla de aguas. Encontramos propiedades físico-químicas que no corresponden a un río normal, y encontramos concentraciones de metales que en uno de los ríos, por ejemplo, que concretamente el río Lobos, que después se vuelve Sinapecuaro y que drena, prácticamente es agua geotérmica la que corre por ese río. Entonces, digamos, es muy difícil que se pueda pensar que es una firma natural. Digamos que es una de las mayores evidencias que hay pérdidas de emisión y que hay obviamente un constante riesgo de mezcla de agua en superficie para el medio ambiente, que puede afectar todos los ecosistemas, y por supuesto estos ríos después se interactúan porque cuando llegan a la parte baja pues van a alimentar también obviamente el agua subterránea. Sinapecuaro se abastece de 4 pozos, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que trabajar muchísimo en entender esta salud de estos ríos, ¿no? Yo creo que no es anacrónico y puede ser gradual,
dada la importancia de la empresa, la responsabilidad social que debería tener la empresa, es comenzar a mejorar sus procesos. Yo te diría, de estas 56 presas de enfriamiento, perfeccionar, cuidar el confinamiento de esos líquidos peligrosos. Esto para empezar. La otra es, claro, habría que ver si su sistema de tuberías es obsoleta o se maneja de manera adecuada, ¿sí? Entonces, yo no soy ingeniero en geotermia, yo soy geólogo y trabajo otras cosas, pero uno observa que efectivamente hay imperfecciones. La manera a nivel mundial es de trabajar es depurar prácticamente lo más posible, acercarse al 100% del confinamiento total, efectivamente evitar las pérdidas de emisión. Entonces ellos, ante Semarnat y Profepa, deberían de demostrar efectivamente la no pérdida de emisión para empezar, y después monitorear el medio ambiente para demostrar que efectivamente no hay relaciones de contaminación. Absolutamente deberían de ser públicos. Ellos tienen por ley dos verificaciones al año, semestrales de Semarnat y Profepa. ¿Y qué deben de demostrar? El no impacto, el monitorear manantiales de consumo humano, el verificar con estudios de impacto ambiental efectivamente que la operación de la planta no genera impacto ambiental. Aquí habría que decir que sí nos mostraron los oficios de Semarnat y Profepa que validan que ellos no contaminan. Esto sí, esto nos lo mostraron, pero nada más la carátula, el informe no. O sea, los datos realmente no saben cómo lo hicieron. No lo sabemos, pero ellos tienen los sellos, ellos legalmente están operando bien. Esto nos lo mostraron, dijeron, vean, nosotros es seguro, ¿no?, que estamos trabajando bien. No lo dice Semarnat y no lo dice Profepa. Sí, fíjate que fue un muy buen ejercicio. Nosotros, fue una iniciativa de Conagua en su momento, de ir a muestrear. Fue a muestrear Coepris, fue a muestrear Conagua y fuimos a muestrear nosotros también, de 4 puntos muy importantes, ¿sí?, de San Pedro Jácuaro y San Isidro Altahuerta, 2 y 2 tanques en cada lugar. Y fuimos con la idea precisamente de cotejar. También fue CFE, pero tampoco mostró datos. Pero Coepris sí, y Conagua también. Hicimos 2 muestreos y en uno sí presentó datos Conagua. Estos resultados que nosotros encontramos, a los que se refiere el secretario de Medio Ambiente, se refieren concretamente a los resultados que obtuvo Coepris, donde ellos, en los laboratorios que tienen aquí en Michoacán, muy buenos, yo los fui a visitar, son certificados y trabajan muy bien, pero solamente analizan arsénico y plomo, nada más. Plomo ninguno de nosotros encontró, eso está claro también, y arsénico encontramos todos concentraciones cerca del límite permisible de la norma de la Organización Mundial de Salud, es decir, 0.01 miligramos por litro. La norma mexicana era 0.025, pero especifica que si la población es menor de 50,000 habitantes, automáticamente salta a la de la Organización Mundial de la Salud. Los datos que nosotros encontramos fueron prácticamente muy cerca del límite permisible, los encontró Coepris y nosotros, el mismo resultado, es decir, muy cerca de 0.01 miligramos por litro, es decir, ahí en la línea. Y ellos solo analizan arsénico, nosotros analizamos boro, analizamos aluminio, analizamos silicio, analizamos alrededor de 30 elementos químicos. Y, por lo tanto, el secretario de Medio Ambiente dice que estos resultados, como no tienen arsénico arriba del límite permisible, por lo tanto, no hay problema. Entonces, aquí es donde viene esto. Nosotros nos cansamos de decirle que la enfermedad renal crónica no solo es multifactorial, sino también puede haber una acción multielemental que actúa en el organismo
y que obviamente es un caso de estudio. Si la ingesta además viene desde bebés, hay un proceso de bioacumulación. Nos cansamos un poco de decir eso en las reuniones y desafortunadamente para ellos es no encontramos. ¿Qué no encontraron? El arsénico arriba del límite permisible, ¿no? Esa es la evidencia en la cual nosotros participamos. Ante esta polémica ellos mandan llamar a un muestreador neutro relativamente. No sabemos cómo fue contratado, no sabemos, a él sí nunca fuimos a ver la metodología, y él también solo analiza arsénico. Entonces, aquí el punto fundamental es solo el arsénico, cuando nosotros tenemos efectivamente detectados que hay otros elementos potencialmente tóxicos, y comprendemos que el laboratorio certificado de aquí, del estado de Michoacán, solamente analiza arsénico y plomo, y que esté solamente validando legalmente esos dos elementos. Pero tenemos un caso de estudio donde desafortunadamente hay otros elementos químicos que influyen en ello. Lo que nosotros estamos ya mencionando es que a nivel mundial no existe una industria extractiva que contamine cero. Debe de tener un sistema de operación que se acerque a ello y debe tener un monitoreo permanente. O sea, es una lógica mundial que debería de aplicar aquí. Es decir, la energía limpia, sí, claro, comparado con una compañía minera, con una carboeléctrica, no hay duda. O sea, el porcentaje de potencial contaminación, claro que es mucho menor, pero existe. Y si existe, entonces se debe de cuidar. Y mucho más con algo que yo creo que habría que ser muy enfáticos. Lo que es muy claro es el número anómalo de enfermos renales de etiología desconocida. Esto es una realidad, independientemente de cualquier dato científico del medio ambiente. El presunto sospechoso está en el medio ambiente, porque se refiere a ingesta de aire y de agua, concretamente. Sería obligación de todo el mundo ir a ver qué es lo que ocurre en el medio ambiente. Porque alguno podría decir, no, claro, es genética. Pero ellos lo dicen en la población. Comenzamos a enfermarnos a fines de los años 90, prácticamente 15 años después de que inició la operación de la planta geotérmica. Para ellos es aritmético el cálculo de ver a sus enfermos que comienzan y que siguen aumentando, además. Entonces, creo que aquí lo más importante es, existe un número muy alto de enfermos de una relación medioambiental, ¿verdad? Y hay una industria extractiva importante, ¿verdad?, que puede tener un impacto ambiental, y entonces tener una atención particular institucional debería de haber existido hace más de 20, 25 años.